Chichén Itzá en el año 950 después de Cristo no es solo una ciudad. Es el corazón palpitante de un imperio que toca el cielo con pirámides de piedra caliza y domina la península de Yucatán con la certeza de los dioses encarnados. 30.000 almas respiran bajo su jurisdicción, comerciantes que cruzan selvas enteras para tocar sus mercados, guerreros que marchan bajo el estandarte de Kukulcán, sacerdotes que leen el cosmos en cada gota de sangre ritual. La ciudad es una máquina perfecta alimentada por un solo combustible, el maíz. Y el maíz depende de una sola cosa, la lluvia. Cuando el cielo decide cerrarse, toda la perfección se convierte en ceniza. La sequía no llega como tormenta. Llega como silencio. Primero, las nubes monzónicas que cada año barren la península con violencia maternal simplemente no aparecen en el horizonte. Los campesinos miran el cielo azul con inquietud creciente, pero todavía hay fe, todavía hay rituales menores, ofrendas de copal y oraciones susurradas. Después, los pozos comunales comienzan a mostrar su fondo rocoso por primera vez en generaciones. Las milpas de maíz, ese mar verde que rodea la ciudad como un abrazo protector, se marchitan bajo un sol que ya no es vida sino verdugo. Para el tercer mes sin lluvia, Chichén Itzá no está en crisis. Chichén Itzá está muriendo. Y todos lo saben. La matemática de la muerte es simple y brutal en Mesoamérica. Sin lluvia no hay cosecha. Sin cosecha no hay maíz en los graneros comunales. Sin maíz no hay tortillas, no hay atole, no hay el sustento diario que mantiene vivos a 30.000 cuerpos. Los nobles pueden resistir unos meses más con sus reservas privadas, pero el pueblo común comienza a mostrar las costillas a través de la piel. Los niños lloran de hambre en las noches, un sonido que se extiende por los barrios residenciales como un coro de fantasmas. Los ancianos empiezan a morir primero, silenciosamente, sin drama, simplemente dejan de despertar. Y cuando los muertos se acumulan más rápido de lo que pueden ser enterrados, el pánico deja de ser rumor y se convierte en la única verdad que todos comparten. Pero lo que realmente aterroriza a la élite de Chichén Itzá no es la hambruna. Es el colapso social que la hambruna garantiza. El Alach Winnick, el gran señor que gobierna desde el Palacio Central, entiende perfectamente la ecuación. Una ciudad hambrienta es una ciudad que dejará de obedecer. Los tributos se detendrán. Las ciudades vasallas verán debilidad y declararán independencia. Los guerreros sin maíz en sus estómagos no marcharán a batallar. Y lo peor de todo, el pueblo mirará a sus gobernantes con la pregunta más peligrosa que puede hacerse en una teocracia. Si los sacerdotes realmente hablan con los dioses, ¿por qué los dioses no responden? Cuando esa pregunta encuentra voz, los templos arden y las pirámides se convierten en tumbas para quienes las construyeron. Los sacerdotes de Chaak, el dios de la lluvia, sienten el peso de esa pregunta como una losa de piedra sobre sus espaldas. Ellos son los intermediarios entre lo humano y lo divino, los que interpretan el calendario sagrado y negocian con las fuerzas que mueven las nubes. Durante meses han intensificado los rituales, sacrificios de sangre con espinas de maguey perforando lenguas y genitales, ofrendas de copal quemado hasta que el humo oscurece el sol, ayunos colectivos que dejan a los sacerdotes esqueléticos. Nada funciona. El cielo permanece azul, indiferente, vacío. Y con cada día que pasa sin lluvia, la autoridad de los sacerdotes se erosiona como tierra seca bajo un viento que nunca cesa. Están desesperados. Y la desesperación en manos de hombres con poder es el ingrediente más peligroso de la historia humana. Entonces, en una reunión nocturna dentro del templo de Kukulcán, los sacerdotes principales toman una decisión que cambiará el significado de la palabra horror para las próximas generaciones. Recuperarán un ritual ancestral, casi olvidado, que sus bisabuelos practicaban en tiempos igualmente desesperados. No más sangre de lenguas perforadas. No más ofrendas de jade y plumas preciosas arrojadas a los cenotes menores. Esta vez irán al cenote sagrado, el gran abismo natural al norte de la ciudad, esa boca de 40 metros que desciende hacia aguas negras conectadas directamente con el Xibalbá, el inframundo donde moran los dioses más antiguos y hambrientos. Y no le darán oro. No le darán jade.
Le darán lo único que los dioses realmente valoran, vida humana. Sangre joven. Carne inocente. Sacrificio en la escala que el cielo vacío exige. La lógica es perfecta dentro del sistema de creencias maya. Chaac no está ignorando las súplicas. Chaac está esperando el precio correcto. Los dioses no regalan nada. La lluvia no es gracia, es transacción. Si Chichén Itzá quiere que las nubes regresen, debe pagar el tributo que corresponde a una petición de esa magnitud. Y el tributo se mide en cuerpos. Los sacerdotes no inventan esta lógica. La heredan de siglos de cosmología donde el universo funciona como mercado divino, sangre por fertilidad, muerte por vida, sacrificio por salvación. Cuando comunican la decisión a la Lach Winnie, él no pregunta si es moralmente correcto. Pregunta cuántos cuerpos serán necesarios y de dónde vendrán. La moralidad es un lujo que solo pueden permitirse las civilizaciones con graneros llenos. El rumor comienza a filtrarse desde el templo hacia los palacios nobles, y de allí hacia los barrios comunes como agua negra buscando grietas. Los sacerdotes han decidido reabrir el cenote sagrado. Habrá ceremonias de escala no vista en generaciones. El gran Chaac recibirá lo que exige. Y cuando el pueblo escucha esto, la reacción no es horror universal. Es esperanza mezclada con miedo. Porque si los dioses realmente responden, si la lluvia finalmente cae después del sacrificio, entonces valdrá la pena cualquier precio. Lo que nadie pregunta en voz alta, lo que nadie se atreve a verbalizar todavía, es quién exactamente pagará ese precio. ¿Quién será arrojado al abismo para que los demás puedan vivir? Esa pregunta flota en el aire caliente y seco de Chichén Itzá como el olor a muerte que ya impregna la ciudad. Y la respuesta, cuando llegue, convertirá el cenote sagrado en algo mucho peor que una tumba. Lo convertirá en un altar donde la lógica del miedo escribirá su evangelio con huesos de niños. El cenote sagrado de Chichén Itzá no es un accidente geológico. Es una sentencia tallada en piedra caliza por fuerzas que los mayas interpretan como divinas. 60 metros de diámetro de agua oscura que descansa 40 metros por debajo del nivel del suelo, rodeada por paredes verticales de roca que caen como acantilados hacia la superficie líquida. No hay pendiente suave. No hay playa donde descansar. Solo el borde abrupto y la caída mortal. Los mayas no construyeron este lugar porque no pueden mejorar lo que los dioses ya diseñaron a la perfección. Este no es un cenote común para abastecer agua potable a la ciudad. Este es el cenote donde el mundo de los vivos toca el mundo de los muertos, y la membrana entre ambos es tan delgada que puede atravesarse con un solo paso al vacío. La geología cuenta una historia, pero los mayas leen otra completamente distinta en la misma roca. Hace millones de años, el impacto del asteroide que exterminó a los dinosaurios fracturó la península de Yucatán como un martillo sobre hielo, creando una red de cavernas subterráneas que con el tiempo colapsaron, formando los cenotes. Agua dulce acumulada en cámaras de piedra caliza, conectadas entre sí por ríos subterráneos que fluyen invisible bajo la selva. Pero para los sacerdotes mayas, esta explicación no existe. Lo que ven es arquitectura sagrada. El cenote es una boca que Chaac, el dios de la lluvia, abrió en la tierra para comunicarse con los mortales. Las aguas no son solo agua. Son un espejo líquido que refleja el Xibalbá, el inframundo de 9 niveles donde los señores de la muerte gobiernan y donde los dioses más antiguos esperan pacientemente sus ofrendas. Arrojar algo al cenote sagrado no es tirarlo al agua. Es enviarlo directamente a manos divinas. La topografía del lugar está diseñada para el terror ritual. Desde la plaza principal de Chichén Itzá, una calzada blanca llamada Sacbé se extiende 300 metros hacia el norte, elevada sobre la selva, pavimentada con estuco que brilla bajo el sol como un camino de luz que conduce hacia la oscuridad. Al final de esta calzada, el terreno simplemente desaparece. El cenote se abre como una herida circular en la tierra, tan abrupto que dar un paso más allá del borde significa caer durante 3 segundos completos antes de que el agua reciba el cuerpo con un impacto que puede romper huesos. No hay manera de entrar suavemente. No hay manera de cambiar de opinión una vez que el pie abandona la piedra. La física del lugar elimina la posibilidad de escape o arrepentimiento.
Es geometría sagrada optimizada para la irreversibilidad del sacrificio. Las paredes del cenote están vivas con significado. La piedra caliza húmeda se cubre de musgo verde oscuro y raíces que cuelgan como venas expuestas, creando la impresión de que el cenote es un organismo vivo, una garganta que respira y espera. Durante la estación seca, el nivel del agua desciende varios metros, dejando al descubierto anillos de sedimento negro en las paredes, como marcas de crecimiento en el tronco de un árbol antiguo. Cada anillo documenta una época, una estación de lluvias, una generación de ofrendas. Los sacerdotes conocen estas marcas. Saben que sus ancestros también estuvieron aquí, desesperados bajo el mismo cielo vacío, arrojando los mismos tributos al mismo abismo. El cenote no olvida. El cenote acumula. Y lo que ha acumulado durante siglos es una colección de terror que descansa en el lodo del fondo, esperando. El agua misma es una anomalía dentro de la lógica maya del mundo. Es dulce, no salada, lo que confirma que está conectada al sistema de ríos subterráneos que alimentan toda la región. Pero es también profunda de manera imposible, más de 20 metros desde la superficie hasta el fondo fangoso, lo que significa que cualquier cosa arrojada aquí desaparece en la oscuridad acuática y no regresa jamás. Los buzos modernos que han descendido al cenote con equipo especializado describen la experiencia como descender a un útero de lodo y muerte. La visibilidad es casi nula bajo los primeros metros. La luz solar no penetra hasta el fondo. Lo que yace allí abajo ha estado en oscuridad total durante siglos, preservado por el agua dulce y el lodo anaeróbico que detiene la descomposición. El cenote no es una tumba. Es una cápsula del tiempo que guarda secretos con la paciencia geológica de la piedra. Pero para los mayas que se reúnen en el borde durante las ceremonias, todo este conocimiento geológico o físico es irrelevante. Lo que ven cuando miran hacia abajo es el ojo abierto de Chaak mirándolos de vuelta. Ven el portal donde sus ancestros negociaron con lo divino durante generaciones. Ven el lugar donde el cosmos se dobla sobre sí mismo y permite que los mortales envíen mensajes directos a los señores del inframundo. La lógica es cristalina dentro del sistema. Si quieres que la lluvia caiga del cielo, primero debes enviar algo de igual valor al lugar de donde viene la lluvia. Chaak vive bajo tierra en las cavernas subterráneas donde se acumula el agua. Chaak envía la lluvia hacia arriba a través de los cenotes. Por lo tanto, enviar ofrendas hacia abajo por el mismo canal es simplemente usar la infraestructura cósmica que los dioses ya establecieron. Es comercio, no súplica. Es transacción, no esperanza. Y ahora, con la sequía estrangulando a Chichén Itzá, los sacerdotes se paran en ese borde mirando el agua negra 40 metros abajo y hacen el cálculo más antiguo. De la civilización humana, ¿cuántas vidas individuales vale la supervivencia colectiva? ¿Cuántos cuerpos deben caer para que las nubes regresen? La respuesta no la inventan ellos. La respuesta está escrita en la memoria del cenote, en los huesos que ya descansan en el lodo del fondo. Testimonio de que esta ecuación se ha resuelto antes con resultados probados. Los dioses respondieron entonces. Los dioses responderán ahora. Solo necesitan el precio correcto. Y el cenote sagrado, paciente e inmutable, espera recibir su moneda de carne una vez más. El altar está listo. El portal está abierto. Lo único que falta es que los vivos decidan quién de entre ellos se convertirá en mensaje viviente hacia el inframundo. El cenote no juzga. El cenote solo recibe. La decisión de sacrificar vidas humanas en el cenote sagrado no se anuncia con trompetas ni proclamas públicas. Se filtra como veneno dulce a través de las capas sociales de Chichén Itzá, empezando desde arriba y descendiendo con la precisión calculada de quien entiende que el horror solo es aceptable cuando viene envuelto en salvación. Los sacerdotes principales convocan primero a los nobles de más alto rango, aquellos cuyas familias han gobernado la ciudad durante generaciones. La reunión ocurre en la penumbra del templo de Kukulcán, donde las antorchas proyectan sombras que parecen danzar con vida propia. El mensaje es claro pero nunca explícito: Chaak exige tributo de la más alta calidad. No esclavos. No prisioneros de guerra. Sangre noble. Sangre maya pura. Sangre de las familias que más tienen que perder si la ciudad colapsa.
La lógica presentada es impecable dentro del sistema de creencias compartido. Si la élite espera que el pueblo común muera de hambre sin rebelarse, entonces la élite debe demostrar que también está dispuesta a sangrar. Más importante aún, los dioses valoran el sacrificio en proporción directa al dolor que causa. Ofrecer un esclavo capturado en batalla no cuesta nada emocionalmente. Ofrecer un hijo propio, sangre de tu sangre, futuro de tu linaje, eso es sacrificio verdadero. Eso es el tipo de ofrenda que hace que los dioses presten atención. Los sacerdotes no necesitan decir explícitamente que cada familia noble debe entregar un niño. Solo necesitan plantar la semilla y dejar que el miedo haga el resto del trabajo. Porque si la sequía continúa y Chichén Itzá colapsa, esas familias nobles perderán todo de todas formas. Mejor perder uno para salvar a miles. Mejor ser recordado como el padre que salvó la civilización que como el cobarde que la dejó morir. La presión social que sigue es una obra maestra de manipulación colectiva. Los nobles comienzan a hablar entre ellos en voz baja, cada uno evaluando quién será el primero en ofrecer voluntariamente a su hijo al cenote. Nadie quiere ser ese primero porque hacerlo es admitir que realmente creen que esto funcionará, que realmente están dispuestos a asesinar a su propia descendencia por lluvia. Pero tampoco nadie quiere ser el último, porque eso te marca como egoísta, como alguien que espera que otros paguen el precio mientras tú te escondes detrás de tu amor paternal. Entonces comienza el teatro de la piedad competitiva. Un noble menciona casualmente que su hijo menor ha estado enfermo, que quizás sería honor para el niño servir a Chaak antes de que la enfermedad lo consuma. Otro señala que su hija ha tenido visiones, que los dioses claramente la llaman. Cada familia busca la narrativa que haga que lo impensable parezca no solo aceptable, sino noble, incluso deseable. Y funciona porque la alternativa es inaceptable. Admitir que están considerando el asesinato ritual de niños por desesperación destruiría la ficción compartida, que mantiene unida a toda sociedad, que los gobernantes son sabios, que los sacerdotes hablan con los dioses, que el orden social tiene sentido cósmico. Si esa ficción se rompe, si alguien se para en medio de la plaza y grita que esto es locura, que están matando niños por superstición, entonces todo el edificio ideológico de Chichén Itzá se derrumba. Los dioses dejan de ser reales. Los sacerdotes dejan de tener autoridad. El Alach Winnik deja de ser representante divino y se convierte en simple dictador. Y en medio de una sequía catastrófica, ese tipo de colapso ideológico significa guerra civil, significa el fin absoluto de todo. Entonces nadie rompe el silencio. Nadie dice la verdad en voz alta. Todos participan en el autoengaño colectivo porque la verdad es un lujo que solo pueden permitírselas civilizaciones que no están muriendo de sed. Pero la élite no puede llenar el cenote sagrado solo con sus propios hijos. Necesitan más. Necesitan que el pueblo común también participe, que también ofrezca a sus niños. Porque si solo los nobles sacrifican, el resentimiento de clase podría convertirse en revolución. Entonces el rumor se filtra hacia abajo con una narrativa ligeramente diferente, adaptada para cada audiencia. A los comerciantes ricos se les dice que los dioses favorecen la diversidad de ofrendas, que mezclar sangre noble con sangre comerciante crea un tributo más completo. A los artesanos se les susurra que un niño ofrecido al cenote eleva el estatus de toda la familia, que los padres de los sacrificados serán honrados como héroes. A los campesinos más pobres, aquellos con demasiadas bocas que alimentar y muy poca comida, se les ofrece la verdad más cruda: si entregas uno, los otros podrán comer. Es familiar disfrazado de devoción religiosa. Lo más perturbador no es que la élite sacerdotal invente esta lógica. Lo perturbador es cuán rápido es aceptada. Familias enteras comienzan a reunirse en secreto, evaluando cuál de sus hijos tiene más probabilidad de ser aceptado por los dioses. Los padres miran a sus hijos con ojos nuevos, calculadores, buscando señales divinas que justifiquen la elección que ya saben que deben hacer. Un niño enfermizo es obviamente tocado por los dioses. Gemelos son un regalo doble para Chaak. Un hijo que nació durante un eclipse solar claramente está marcado por el destino. Cada familia construye su propia narrativa de por qué su sacrificio particular no es asesinato sino destino. Por qué entregar a este niño específico no es cobardía sino obediencia cósmica. Y cuando suficientes familias repiten la misma mentira con suficiente convicción,
La mentira deja de ser mentira y se convierte en verdad social. El rumor que corre por los Sagbeo, esos caminos blancos que conectan Chichén Itzá con las aldeas circundantes, lleva el contagio psicológico a distancia. Las comunidades periféricas escuchan que la gran ciudad está preparando ceremonias de escala sin precedentes. Escuchan que los nobles están ofreciendo a sus propios hijos. Escuchan que después del sacrificio la lluvia caerá y quien no participó en salvar la civilización será recordado, con vergüenza eterna. Entonces las familias de las aldeas también comienzan a caminar hacia Chichén Itzá, llevando a sus niños de la mano, convencidas de que están haciendo lo correcto. Porque la alternativa es admitir que los dioses son ficción, que el cosmos no negocia con sangre, que están solos en un universo indiferente bajo un cielo que se niega a llorar. Y esa verdad es más aterradora que cualquier cenote. Entonces eligen la mentira. Eligen creer. Eligen llevar a sus hijos al borde del abismo y llamarlo amor. El amanecer del día señalado no llega con sol brillante sino con una luz gris y difusa que hace que Chichén Itzá parezca una ciudad de fantasmas. Los elegidos para el cenote sagrado han pasado los últimos días encerrados en el templo de Chaak, sometidos a un régimen de purificación que es mitad preparación espiritual, mitad tortura psicológica. No han comido alimentos sólidos. Solo atole aguado y agua del cenote mismo, como si al beber de la fuente de su propia muerte pudieran familiarizarse con lo que viene. No han dormido en camas sino sobre esteras de petate en el suelo de piedra fría, mientras los sacerdotes cantan durante la noche en idioma arcaico que ni siquiera los niños entienden. El ayuno los ha dejado mareados y dóciles. La falta de sueño ha erosionado cualquier impulso de resistencia. Para cuando llega el amanecer del quinto día, los elegidos ya no son completamente niños. Son recipientes vacíos listos para ser llenados con propósito divino. La preparación física es meticulosa y tiene la precisión de un procedimiento médico. Los sacerdotes lavan cada cuerpo con agua perfumada con copal, frotando la piel hasta que brilla. El cabello es peinado y adornado con plumas de quetzal que brillan verde esmeralda bajo la luz tenue. Los niños son vestidos con túnicas blancas de algodón fino, más hermosas que cualquier prenda que hayan usado en vida. Collares de jade cuelgan de sus cuellos, brazaletes de oro rodean sus muñecas delgadas. Los sacerdotes pintan sus rostros con pigmentos sagrados, azul maya para honrar a Chaak, rojo cinabrio para representar la sangre que pronto será ofrecida. No se les permite hablar durante todo este proceso. El silencio es parte del ritual, porque las palabras son humanas y lo que están a punto de convertirse está más allá de lo humano. Son ofrendas. Son mensajes vivientes. Son moneda divina con latido. Cuando la preparación termina, los elegidos son conducidos desde la penumbra del templo hacia la luz del día en una procesión que ha sido coreografiada durante generaciones. Primero caminan los sacerdotes principales con sus mantos de jaguar y sus máscaras ceremoniales que los transforman en algo entre humano y divino. Detrás de ellos, los músicos tocan tambores de piel humana y flautas de hueso que producen notas tan agudas que perforan los tímpanos. Luego vienen los portadores de incienso, balanceando braseros de copal que liberan nubes de humo blanco que envuelven toda la procesión en niebla aromática. Y finalmente, los elegidos caminan en fila india, sus pies descalzos siguiendo el camino de estuco blanco que han recorrido 1000 veces en su corta vida pero que ahora sienten completamente diferente. Este es el Sagbé que conduce al cenote sagrado. Este es el camino de una sola dirección. La ciudad entera se ha reunido a los lados del Sagbé para presenciar la procesión. Miles de rostros miran en silencio mientras los elegidos pasan. No hay gritos. No hay lamentos. Eso vendría después si los dioses no responden. Ahora solo hay un silencio denso y expectante, roto únicamente por el ritmo hipnótico de los tambores y el sonido de los pies descalzos sobre piedra. Las madres de los elegidos están presentes, porque no presentarse sería admitir vergüenza, admitir que no creen que esto sea honor. Están paradas con la espalda recta y los ojos secos, representando su papel en el teatro colectivo. Algunas realmente creen que sus hijos están siendo elevados a estatus divino. Otras simplemente han aprendido que la mejor manera de sobrevivir al horror es pretender que no es horror. Y otras más están completamente rotas por dentro pero mantienen la máscara porque la alternativa es colapsar.
públicamente y convertir el sacrificio de su hijo en vergüenza social en lugar de gloria religiosa. La procesión avanza con la inevitabilidad de una ejecución. 300 metros se sienten como 3 kilómetros cuando cada paso te acerca al vacío. Los elegidos no miran hacia adelante porque los sacerdotes les han enseñado a mantener la vista baja, pero pueden sentir el cambio en el aire cuando se acercan al cenote. La temperatura desciende varios grados. La humedad aumenta. Hay un olor particular que viene del agua estancada y el lodo antiguo, un olor a tierra mojada y tiempo detenido. Y luego, de repente, el sakbe termina. La piedra blanca simplemente se detiene en el borde del abismo y más allá solo hay aire. 40 metros de caída libre, y el agua negra esperando en el fondo como una boca abierta. Los sacerdotes se detienen en formación semicircular alrededor del borde. Los músicos continúan tocando, pero ahora el ritmo se acelera, los tambores golpean más rápido, creando una sensación de urgencia que hace que el corazón lata al compás. Los elegidos son conducidos al centro del semicírculo, directamente frente al borde. Desde aquí pueden ver todo, el agua oscura abajo, las paredes verticales de piedra caliza manchadas de musgo, las raíces que cuelgan como tentáculos. Pueden ver lo que otros han arrojado al cenote en ceremonias previas. Vasijas de cerámica que flotan brevemente antes de hundirse, telas que se despliegan en la superficie como flores marchitas. Y si miran con suficiente atención en el agua clara cerca del borde, pueden ver sombras más oscuras bajo la superficie, formas que podrían ser rocas o podrían ser otra cosa. Algo que una vez fue humano y ahora es simplemente parte de la colección del cenote. El sumo sacerdote se adelanta y levanta las manos al cielo vacío. Su voz resuena sobre el cenote, amplificada por la acústica natural del lugar, rebotando en las paredes de piedra. Las palabras son en maya clásico, formal y arcaico, pero el significado es claro para todos los presentes. Está hablando directamente con Chak. Está explicando el tributo. Está negociando los términos del intercambio, estas vidas por la lluvia, esta sangre por la fertilidad, este sacrificio por la salvación de 30.000 almas. No es súplica. Es contrato. Y el cenote es el notario que certificará la transacción con agua y oscuridad. Luego viene el momento que define todo. El sumo sacerdote baja las manos y el silencio que cae es tan absoluto que se puede escuchar el viento, atravesando la selva a kilómetros de distancia. Los elegidos son conducidos uno por uno al borde mismo. No hay empujones violentos. No hay brutalidad visible. Simplemente una mano guiándolos suavemente hacia adelante hasta que sus dedos de los pies están sobre el vacío. Y entonces, con una sola palabra en maya que significa entrégalo, el sacerdote da un paso atrás. El elegido se queda solo en el borde durante un segundo que se estira como la eternidad. Algunos saltan. Algunos caen. Algunos simplemente cierran los ojos y dejan que la gravedad decida. 3 segundos de caída libre en silencio total. Luego el impacto con el agua que suena como trueno distante. Un círculo de ondas que se expande desde el punto de entrada. Y luego nada. El agua se calma. El cenote ha recibido su ofrenda. Y la ciudad entera contiene el aliento, mirando el cielo vacío, esperando que las nubes aparezcan, esperando que los dioses cumplan su parte del trato. El horror no está en la caída. El horror está en la espera que sigue. El cenote sagrado guardó sus secretos durante casi 1000 años después del colapso de Chichén Itzá. La ciudad fue abandonada alrededor del año 1200. Consumida por guerras internas y sequías recurrentes que finalmente rompieron la ilusión de que los dioses negociaban con sangre. La selva reclamó las pirámides. Las vides estrangularon los templos. Y el cenote simplemente continuó existiendo, su agua oscura y su lodo profundo preservando la evidencia de lo que ocurrió en su borde durante siglos de desesperación ritual. No fue hasta principios del siglo XX cuando arqueólogos estadounidenses, armados con dragas mecánicas y curiosidad imperial, decidieron vaciar el fondo del cenote para ver qué tesoros podían extraer. Lo que encontraron no fueron solo tesoros. Encontraron un catálogo físico del horror maya convertido en datos arqueológicos rastreables.
Las primeras dragas que descendieron al lodo del cenote sagrado en 1900 sacaron exactamente lo que los textos coloniales españoles habían prometido: objetos de jade tallado, discos de oro martillado con escenas de sacrificio grabadas, campanas de cobre, vasijas ceremoniales, pelotas de copal fosilizado. Pero entre estos tesoros materiales había otra clase de hallazgo que hizo que los arqueólogos detuvieran las máquinas y llamaran a especialistas. Huesos humanos. Muchos huesos humanos. Cráneos con las suturas todavía sin fusionar indicando edad infantil. Fémures delgados que nunca llegaron a desarrollar la densidad de la adultez. Costillas frágiles preservadas por el lodo anaeróbico que detuvo la descomposición bacteriana. El cenote no era solo un repositorio de ofrendas materiales. Era una fosa común ceremonial que había acumulado cuerpos durante generaciones de sequías y crisis. Los estudios iniciales fueron rudimentarios por los estándares modernos. Los arqueólogos de principios del siglo XX contaron huesos, estimaron edades basándose en el tamaño, y concluyeron que sí, los mayas realmente arrojaban personas al cenote, probablemente jóvenes, probablemente como sacrificio. Pero la tecnología de la época no permitía ir más allá de esas generalizaciones. Los huesos fueron catalogados, almacenados en cajas en museos, y durante décadas la narrativa quedó congelada en esa versión simplificada. Los mayas antiguos sacrificaban víctimas al cenote sagrado durante crisis, era brutal pero era su cultura, y eso era todo lo que podíamos saber. La historia se convirtió en curiosidad antropológica, en contenido para libros de texto con ilustraciones románticas de sacerdotes con penachos de plumas y vírgenes, siendo arrojadas al abismo. El horror real quedó sanitizado por la distancia temporal y la falta de datos específicos. Pero la ciencia no se detiene. A finales del siglo XX y principios del XXI, nuevas tecnologías forenses permitieron reabrir las cajas de huesos y hacer preguntas que antes eran imposibles de responder. Análisis de ADN mitocondrial para determinar relaciones de parentesco. Isótopos estables en los dientes para rastrear dieta y origen geográfico. Datación por radiocarbono más precisa para establecer cronología. Análisis de trauma óseo para entender cómo murieron exactamente. Y cuando los bioarqueólogos contemporáneos aplicaron estas herramientas a los restos del cenote sagrado, lo que descubrieron fue mucho más perturbador que la narrativa simplificada de sacrificio genérico. Descubrieron patrones. Y los patrones revelan intención. Y la intención revela que el horror tenía lógica, estructura, criterios de selección tan específicos que convierten la leyenda en protocolo rastreable. Los estudios recientes han confirmado varios hallazgos que transforman completamente nuestra comprensión de lo que ocurría en el borde del cenote. Primero, la edad de las víctimas no era aleatoria. La mayoría de los restos corresponden a niños entre 3 y 11 años, con un pico estadístico alrededor de los 7 años. No bebés. No adolescentes. Niños en esa ventana específica de edad donde ya son conscientes de lo que les está pasando pero todavía son físicamente manejables, todavía pueden ser controlados por adultos sin necesidad de violencia extrema. Segundo, el análisis de ADN ha revelado algo escalofriante. Múltiples casos de víctimas con parentesco cercano arrojadas al cenote durante el mismo periodo temporal. Hermanos. Primos. Y en al menos 2 casos documentados, gemelos. Pares de niños genéticamente idénticos que terminaron en el fondo del mismo cenote, probablemente durante la misma ceremonia, lo que sugiere que la gemelaridad era vista como algo especialmente valioso para los dioses. Tercero, y quizás más revelador, el análisis isotópico muestra que muchas de las víctimas no eran locales de Chichén Itzá. Sus dientes contienen firmas químicas que corresponden a otras regiones de Yucatán, lo que significa que fueron traídas de lejos específicamente para el sacrificio. Esto destruye la narrativa romántica de que solo se sacrificaban voluntarios locales o prisioneros de guerra. La evidencia sugiere un sistema de recolección tributaria donde ciudades vasallas enviaban niños a Chichén Itzá, como pago ceremonial, un impuesto de sangre que mantenía funcionando la maquinaria religiosa del imperio. Las familias de esas aldeas distantes caminaban cientos de kilómetros llevando a sus hijos de la mano hacia un cenote que nunca habían visto, porque negarse significaba rebelión y la rebelión significaba aniquilación militar. Cuarto, el examen de los huesos mismos revela detalles sobre cómo vivieron y murieron estos niños.
Muchos muestran signos de desnutrición crónica, lo cual tiene sentido si fueron seleccionados durante periodos de sequía cuando toda la población estaba hambrienta. Algunos muestran trauma perimortem, fracturas que ocurrieron en el momento de la muerte, consistentes con el impacto de una caída de 40 metros contra agua que a esa velocidad se comporta como concreto. Pero otros huesos no muestran trauma visible, lo que plantea la pregunta más oscura: ¿algunos de estos niños fueron drogados o envenenados antes de ser arrojados, para que la caída no causara sufrimiento físico? ¿O simplemente el lodo preservó solo ciertos huesos y perdimos la evidencia del trauma? La arqueología puede exhumar los muertos, pero no puede recuperar sus últimos pensamientos. No puede medir el terror en el borde del cenote. Y aquí está el golpe final que convierte esta historia de antigua a contemporánea, de pasado muerto a presente perturbador. Los estudios más recientes, publicados en la última década, han analizado no solo los restos humanos sino también el sedimento del cenote mismo. Han encontrado capas estratigráficas que corresponden a periodos de sequía documentados en registros climáticos paleológicos, y en esas capas específicas, la concentración de restos humanos aumenta dramáticamente. La correlación es estadísticamente significativa. Cuando el clima se volvía más seco, más cuerpos caían al cenote. Los mayas realmente estaban usando el sacrificio humano como respuesta directa a crisis ambientales. No era teatro religioso desconectado de la realidad. Era su tecnología de gestión de desastres. Era su programa de emergencia climática. Y funcionaba, no porque los dioses respondieran, sino porque el sacrificio ritual reforzaba la cohesión social durante el estrés extremo. Daba a la población algo que hacer cuando la alternativa era el colapso total en pánico. El verdadero monstruo del cenote sagrado nunca fue el agua negra ni Chaak esperando en las profundidades. El verdadero monstruo fue la lógica humana del miedo existencial. Cuando una civilización construye su cosmología sobre la premisa de que la lluvia se negocia con sangre, cuando los sacerdotes y la élite convencen a toda una sociedad de que la supervivencia colectiva justifica cualquier horror individual, entonces el cenote deja de ser abismo natural y se convierte en mercado. Y en ese mercado, los huesos son la moneda. Los niños son el precio. Y la lluvia, cuando finalmente cae o no cae, es el recibo de una transacción que convierte el amor paternal en comercio divino y la desesperación en protocolo ritual. Los huesos en el fondo del cenote sagrado no mienten. Cuentan la verdad más oscura de la civilización humana, que somos capaces de racionalizar cualquier atrocidad si la alternativa es admitir que estamos solos, vulnerables y sin control bajo un cielo que no negocia.